Muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas. Dios me los bendiga y los bendiga grandemente. Bueno, les envío un abrazo grande y fuerte para ustedes, para sus familias. Que Dios me los colme de grandes bendiciones. Mis hermanos, quiero hablarles sobre algo que se ha venido presentando, aunque hace mucho tiempo atrás, obviamente, pero para estos tiempos, para estas épocas, estos años, se ve con más fuerza, como es las sectas, doctrinas de error, sectas engañosas, doctrinas falsas, y que pues de alguna otra manera eh, somos vulnerables muchas veces cuando no conocemos o no estamos muy profundizados en la palabra de Dios, y eso a veces lleva a que el mundo o las personas se muevan más fácilmente en cuanto a las sectas de error. Y cualidades de una iglesia ferviente en espíritu. Y esa palabra de fervientes en espíritu, esas son esas personas que están realmente consagradas a Dios, que están siempre dispuestas para el Señor, que anhelan y son llamadas a vivir un tiempo, momentos y temporadas y quizás su vida completamente al servicio del Señor, como fueron los 12 apóstoles y como han sido muchos grandes líderes que se han visto a través de los tiempos. Entonces, una iglesia ferviente de espíritu es aquella que siempre se va a caracterizar por su pasión y dedicación en la adoración, en el servicio, en la proclamación del evangelio. Es una iglesia que siempre va a reflejar el amor por las personas que están en un mundo vacío, en un mundo religioso, en un mundo de sectarismo, de sectas, de doctrinas de error, de influencias de equivocadas en cuanto a lo que son las doctrinas religiosas o en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se necesita o qué cualidades uno puede llegar a retener, a comprender del por qué una iglesia debe ser ferviente en espíritu o porque una iglesia se necesita que sea ferviente en espíritu? ¿Y cuáles son esas cualidades que se llegan a presentar en una iglesia que en verdad está viviendo una posición de esas? Entonces, vamos a hablar de esas cualidades que sé que nos van a interesar a todos y quizás nos interesa aprender también de esto, porque de alguna otra manera el mundo como va, el, el lugar donde nos encontremos, como vayan las cosas, sabemos que estamos en principio de dolores y que cada día se van a agravar las cosas en cuanto al ámbito espiritual. Y entonces vamos a hablar de la primera cualidad, es la adoración sincera. Y esta palabra de adoración no significa eh, cantar. No estoy hablando de cantar, estoy hablando de rendición, de entrega, de humillación. Estoy hablando de un adorador, es alguien que se apasiona por las cosas de Dios, siente ese amor por la obra de Dios, vive en constante búsqueda de la relación con el Señor. Y en Juan capítulo 4, versículo 24, es algo, una palabra muy bonita en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, dice la palabra, y la vemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira que acá está diciendo, no está de pronto obligando, sino está diciendo, es necesario que le adoren a aquellos que buscan que en espíritu y verdad la presencia de Dios. La adoración es esa rendición que tú tienes con el Señor. Entonces, la adoración en espíritu y en verdad implica una conexión genuina con Dios, donde los miembros de, digamos, de una iglesia, de un grupo, están plenamente que consagrados para Dios, están dispuestos a vivir la obra de Dios. Esa es una de las primeras, yo creo que una de las cosas más hermosas es esa, que nosotros hay un espíritu de adorador. Adorador es que está ese siervo que anhela estar siempre a disposición del Señor. Segundo es otra cualidad muy bonita o segunda cualidad es el compromiso con la oración. Un creyente que no ora es solamente un simpatizante, pero el creyente, aparte de buscar la presencia de Dios en la iglesia, también ora. ¿Con qué? Con fervor. Por eso en Hechos 2:42, mira lo que en ese tiempo sucedía. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión,
en el repartimiento del pan y en las oraciones. Tres acciones que nos llevan a dimensionar cómo era la iglesia primitiva a la iglesia moderna, cómo era la iglesia que comenzó a levantar las naciones en el área espiritual, cómo era esa doctrina entre los miembros de las familias, entre los miembros de grupos grandes de consagraciones, de congregaciones, perdón, en donde se movía la presencia del Espíritu Santo. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Jesucristo, de ir a llevar las buenas nuevas de salvación, de predicar a un Cristo crucificado, de predicar a un Cristo resucitado, de predicar el Cristo que murió en la cruz por amor a la humanidad. Entonces, todo eso nos lleva a que siempre hay un compromiso de oración, de búsqueda, de comunión con Dios, con el Padre, una comunión con el Hijo, una comunión con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, es que solamente le oro al Padre, solamente le oro a Jesús, o solamente le oro al Espíritu Santo. Recordemos que la Trinidad es esa unidad de esencia como cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia ferviente en espíritu, créeme que se dedica a que más que toda la oración, reconociendo que la importancia de la vida espiritual es el crecimiento tanto individual como grupal. Esto es algo hermoso porque eso nos ayuda a entender que nosotros estamos para rescatar, para restaurar y también para alentar, cobrar ánimo. Dice la palabra cobrar ánimo. Como que dice, no te vayas a quedar quieto solamente recibiendo, solamente llenando tu vida. No, también de lo que gracia recibes, de gracia da. Tercera cualidad, que yo la llamo así, tercera cualidad muy bonita, que es el amor y la unidad. El amor y la unidad. Mira que en esta parte del amor y la unidad, sabemos que Dios nos llamó con un propósito. Tú no estás escuchando este mensaje o no estás en la iglesia a la que perteneces o a la que asistes, perdón, donde te congregas por casualidad. No, porque es que Dios quiso que tú estuvieses ahí porque tú eras una persona importante para ese lugar y en ese lugar. O sea, Dios iba a formar en ti, a sembrarte en ese lugar por un propósito que solamente tú lo sabes y Dios. Ahora, cuando se habla del amor y la unidad, vamos a referirnos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35, que dice la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y aquí no está hablando de un amor personal, sino un amor grupal, un amor de dar, un amor de ofrecer, un amor de compartir, un amor que va más allá de mis intereses personales, un amor que va a pasar de solamente pensar en mí, de solamente yo, es que yo, no, ese amor no, estoy hablando de un amor que va a dar a las personas, que va a entregar su vida por las personas. Entonces, es algo muy curioso y que para estos tiempos es un poco, como dicen, es que eso es difícil hacerlo. No es tanto lo difícil que sea, sino lo dispuesto que yo esté para hacerlo. Entonces, el amor entre los miembros de la iglesia, inclusive aún en las mismas familias, es un testimonio poderoso del mismo evangelio, de la misma palabra que tú predicas, que tú sabes y que tú retienes. Es un testimonio de ese amor que Cristo te entregó, con el cual Cristo te formó. Ahora, la unidad en el cuerpo de Cristo es fundamental para testimonio que efectivo. Muchas personas que pasan, y lo digo por experiencia, pasan y miran la iglesia llena y dicen, wow, todos cantan, todos ríen, todos se saludan, todos hablan, reciben a todo mundo. ¿Qué tienen ellos? ¿Por qué ellos se ven tan unidos? ¿Por qué ellos son diferentes? Porque estamos testificando quién está en medio de esas reuniones, quién está en medio de lo que se está haciendo. Recordemos que el centro de todos es Cristo. Entonces, esto es importante. Esa es una cualidad muy bonita que debemos siempre mantener, esa unidad y ese amor los unos por los otros. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué otra cualidad debe tener un discípulo, un creyente en Cristo Jesús? No un simpatizante, porque hay muchos simpatizantes de la fe. Hay muchos que asisten ya sea por no tener nada más que hacer o de pronto porque me quedó tiempo. O sea, como que el tiempo que me sobró, ese tiempo sí lo voy a dar para Dios. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a comprender que nosotros somos pioneros, somos embajadores y somos aquellos que vamos a estar en representación de Cristo. ¿Para qué? Para llevarles el mensaje a esas personas que de alguna otra manera o que no lo conocen o
que se han extraviado por caminos de error o por sendas de injusticia. Ahora, cuando hablamos de eso, de nosotros presentarnos de esa manera, entramos a una cualidad muy bonita que debe tener un creyente, que es el evangelismo activo. ¿Qué es un evangelismo activo? Que no nunca me calle, que yo nunca vaya a frenar, ay, no, es que ya me cansé de hablarles y nada, que me atienden, porque es que tú no los tienes que convencer. El que convence de juicio, pecado y maldad es el Espíritu Santo. Nosotros solamente nos encargamos de llevar las buenas nuevas de salvación. Hablamos del evangelio con amor y con propiedad, porque ¿qué? Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Entonces, no podemos decir, ay, es que ya me cansé de decirles, ya me cansé de hablarles y nada que me atienden. No, yo no me voy a cansar de hacerlo por la sencilla razón de que yo no estoy haciendo la obra sin la obra del Espíritu Santo. Yo solamente soy, ¿qué? Una herramienta que Dios está utilizando para llevarles una palabra, pero el resto se encarga de Él. Nosotros solamente esparcimos la semilla, pero quien da el crecimiento es Dios. Amén. Entonces, como es la gran comisión, creo que ese versículo es muy primordial y que todo el mundo lo sabe, que es por lo tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y si notas, este es un versículo que tiene dos cosas importantes, que tiene no solamente como una ordenanza de ir a ser discípulos, sino también una promesa que dice, y yo estaré con ustedes. Entonces, hay un versículo que encierra las dos funciones de un evangelista, de un creyente, de un hombre dispuesto para Dios, que es que compromiso y obediencia, porque está sujeto a la presencia de Dios. Compromiso, porque está llevando las buenas nuevas. Y también la promesa que Dios va a estar con esa persona. Es un versículo muy completo. Yo diría que es uno de los versículos más completos, que dice que no solamente da la orden de ir a ser discípulos, sino también da la promesa de estar con la persona que lo hace. Y yo estaré con ustedes. Como dice, hazlo, que yo voy a estar ahí defendiéndolos, yo voy a estar ahí apoyándolos y yo también voy a estar ahí para ayudarles. Amén. Entonces, eso es el evangelio efectivo. Es una iglesia ferviente, una comunidad ferviente, se involucra activamente que de ir a llevar el evangelio, de ir a ganar esas personas que están perdidas, porque se siente pasión por la salvación. Jesucristo lo vivió. Jesucristo dice que Él no vino por sanos, sino por enfermos, que Él no vino por gente que, mejor dicho, se la supiera toda. No, yo vino por el que no sabe nada, porque yo necesito que esa persona comprenda a lo que Él vino, a salvación, a dar vida y vida en abundancia. Entonces, esto es hermoso. Créeme que una de las cosas más importantes que yo a veces lo enseño, que el evangelismo no se trata que tanto yo sepa, se trata es cómo yo puedo dar lo que ya yo sé, cómo lo puedo aplicar a mi vida para yo entregarlo con amor, para yo decir a la persona, Cristo tiene un propósito, pero antes de saber el propósito tienes que también presentarte al Señor diciéndole, yo me arrepiento. Bueno, y son muchas cosas, créeme que son muchas cosas en lo que es el evangelismo activo, en lo que es el evangelismo de que no solamente es por momentos o etapas, sino que siempre nosotros estemos dispuestos a presentarnos. ¿Para qué? Para ese testimonio de vida. Otra cualidad es un servicio. El servicio que le estoy prestando a la comunidad, no a Dios, a la comunidad, al lugar donde yo esté, donde Dios me haya plantado, donde yo me haya sembrado, donde Dios me coloque. Es un servicio que a la comunidad. Como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para caer, sino servíos por amor los unos a los otros. Mira que aquí es muy enfático en lo que el apóstol decía a la iglesia de los Gálatas. Porque Gálatas era una iglesia que comenzó con un fervor muy grande. Amaba a Dios, a la obra de Dios. Empezó, como mejor dicho, con ese celo de llevar el evangelio, de encender ese fuego en las personas para que reconocieran a Jesús. Pero hubo un momento que comenzaron ellos mismos ¿a qué? A extraviarse, a irse por sendas que no eran buenas. Entonces, ahí donde sabemos que el servicio debe ser un servicio de ¿qué? De unidad, un servicio de amor, un servicio que vamos a llevar por la excelencia. Por eso dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, que no solamente uséis la libertad como ocasión para caer, para la carne,
sino servidos por amor los unos a los otros. Pero no usa la libertad que Cristo nos regaló desde el comienzo cuando le creímos, lo seguimos, como para nuestros placeres, como para nosotros estar bien y los demás que cada uno pelee por lo suyo. No, para eso fuimos llamados. ¿También para qué? Para que esas personas también conozcan del Evangelio, también vuelvan a mirar a Cristo. Entonces, el servicio a las demás personas es un servicio que de amor, pero un amor que de Dios. Un amor que así como Cristo amó, también yo amo a mi hermano, a mi hermana, a X o Y persona. La iglesia ferviente siempre se involucra con lo que ayudar a los necesitados, ayudar a la comunidad, de estar siempre dispuestos o dispuestas a servir. Eso es lo que es una iglesia ferviente, que no se cansa de servir. Siempre está ahí, digamos, como uno dice en el área militar, al frente del cañón, al frente de la guerra, porque nunca le pone el pero a decir, ay, es que yo no voy allá, no, porque es que allá está esa persona, qué tal cosa, no. Yo sé que van conmigo, yo sé quién va conmigo, que es más poderoso que todas las cosas. Amén. Y miremos esta otra cualidad hermosa, que es la enseñanza de la palabra. Enseñar la palabra es algo importante para un discípulo, para un creyente, alguien que ya conoce al Señor, que lleva tiempos en el ministerio o en el lugar donde Dios lo hizo nacer de nuevo y que ya lleva su recorrido como tal. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, que es un versículo conocido, un pasaje conocido, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, al fin que el buen obrero esté preparado para toda buena obra. Ahora, esta enseñanza sólida de la palabra de Dios es fundamental para el crecimiento espiritual. La iglesia ferviente se dedica a estudiar y aplicar las escrituras, la palabra, por encima de sus propios intereses. Recuerda lo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre, que no, si está en ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque aunque él ya había, todo su ministerio fue enseñando. Todo su ministerio él fue que llevando esa palabra de ánimo, esa palabra de fortaleza, esa palabra de arrepentimiento, esa palabra de salvación. Pero ¿qué pasa muchas veces en las congregaciones, en las iglesias? Que nos limitamos a vivir todo el evangelio encerrado en las cuatro paredes. No vamos más allá a decirle, vamos a enseñar, vamos a dar testimonio de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón, para que esas personas que están allí afuera no se pierdan. Porque eso es lo que Dios, uno de los ministerios que Dios regaló al ser humano es el ministerio de la consolación, de consolar a las personas con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Llevándolas ¿a qué? Al arrepentimiento, llevándolas a que ellas tengan un encuentro con el Señor, un encuentro, pero no un encuentro casual, sino algo que le permanezca en sus vidas. Amén. Entonces la enseñanza siempre debe ser sólida para ese crecimiento que queremos. Entonces, otra cualidad hermosa que debe existir y subsistir en nuestras vidas es un discernimiento espiritual. ¿A qué me refiero a discernir espiritualmente? ¿A qué me refiero? Porque muchas veces, aún entre la misma comunidad, se levantan personas murmuradoras y bueno, en fin, todo tipo de cosas que son de la carne, contiendas, celos, envidias, en fin, muchísimas de esas situaciones se levantan en lo que es la congregación. Entonces, por eso en 1 Juan 4:1 dice allí el apóstol Juan: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, cuando Dios nos recomienda esta situación, nos recomienda es que mira con quién tú hablas, mira con quién tienes a tu alrededor, y probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Si hay personas que te vienen con chismes, con conflictos, pues obviamente no tienen un espíritu de Dios. Recuerda que si es una persona que está viviendo en el espíritu, ¿qué tiene en él? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. Porque si vivimos, como dice Romanos 8:14, en esto conocéis, si sois hijos de Dios, que el Espíritu Santo te está guiando. Entonces, cuando yo me voy guiar por el Espíritu Santo, tengo esos frutos, puedo impartirlos a las demás personas, impartir amor, paciencia, paz, gozo. ¿Por qué? Porque eso está en mí. A eso se refiere como tal cuando dice:
Proba los espíritus, porque muchas veces si hay una persona que es paciente, pero preciso llegó al lado lo opuesto a la paciencia, que es el acelerada, en fin. Entonces como que va a haber ese choque. ¿Pero por qué? Porque tal vez esa persona aún no ha formado su carácter en el Señor. Aún no se ha dejado llevar ¿a qué? A que la palabra misma comience a escudriñar su interior, su corazón. Amén. Ahora, y ya para finalizar, yo creo que este es un tiempo de reflexión espiritual y voy a terminarlo con testimonio de vida. ¿Qué significa el testimonio de vida? O esta última cualidad, testimonio de vida. En el libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra: para que seáis irreprensibles y sinceros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira que aquí está describiendo lo que está pasando en la sociedad actual. ¿Qué está pasando? Que hay una que es mala, que es perversa, que no siente amor por nadie, que se matan unos con otros, feminicidios, magnicidios. Todo eso nos lleva a comprender que nosotros no somos de este mundo, estamos acá, pero no somos de acá. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra patria que es celestial. Pero así mismo, como nuestra patria es celestial o nuestra ciudadanía es celestial, debo comportarme como un ciudadano celestial de Cristo. No quiere decir que sea yo un cuerpo celeste, no. Quiere decir que mis actitudes sean como una persona que tiene identidad de reino. Una persona que ama, que es sincera, una persona que permanece en el amor, en la fe, creyéndole a Dios. No al hombre, a Dios. Porque recordemos que todo pasa menos la palabra. Una persona que tiene palabra, que retiene palabra, que vive la palabra, es una persona que llega a ganar confianza por esa razón, porque tiene un fruto que nos lleva a comprender que Dios está habitando en esa persona. Amén. Entonces los miembros de una iglesia ferviente, como lo estaba diciendo al comienzo, una iglesia ferviente, viven de manera que reflejan la luz de Cristo en sus vidas. Y eso es importante, reflejar quiénes somos en Cristo Jesús, siendo un testimonio vivo del Evangelio, siendo un testimonio vivo. O sea, que no nos miren, ay, es que llegó esta persona que es altanero, que es religioso, que es hipócrita, que es... En vez de decir, wow, llegó alguien, es tan diferente, que habla diferente, piensa diferente, siente diferente, anima a otros, procura ayudar a otros, ayuda a otros. O sea, como que vean lo que Dios está formando en tu vida. Eso es el testimonio de vida. Ese es el testimonio vivo de tu vida. Entonces, y ya para terminar, una iglesia ferviente en espíritu es aquella que se caracteriza por la adoración sincera, como lo vimos al comienzo, por el compromiso de orar los unos por los otros, de vivir una unidad en amor, que se sienta el compromiso de hermanos en la fe. Eso de decirles, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, es porque yo así te veo y así lo siento. ¿Qué más podemos aprender de todo esto? Que nuestro servicio es un servicio también de enseñanza de la palabra, de poderle a otros decir, Dios tiene un propósito, pero no es un propósito por entregártelo, es algo que nos lleva a comprender que Dios nos va a exigir de alguna otra manera que nosotros también podamos abrir nuestros ojos con el favor del Espíritu Santo para entender y comprender su palabra. Ahora, las cualidades que les hablé no solamente fortalecen que un grupo, como en este caso nosotros, no fortalecen solamente el grupo con el cual estamos, sino también también a nuestra comunidad, a la sociedad, porque vamos a impactar a las demás personas con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra enseñanza. Y la enseñanza también se refiere a las acciones con las cuales nosotros damos a conocer a Cristo por medio de nuestro testimonio de vida. No solamente hablando, sino en comportamiento y conducta. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Espero que de alguna manera les pueda servir este pequeño mensaje y que Dios sea formándonos para alcanzar grandes cosas espiritualmente. Padre Celestial, te doy gracias, amado Rey de la Gloria, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú harás en nuestras vidas. Amado Dios del cielo, Dios santo de la gloria, Señor, quiero colocar este grupo, a cada integrante
delante de tu presencia, Señor. Padre, que seas tú obrando día tras día en su corazón y en su vida. Que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, a formar nuestro carácter para Cristo. Que ya no nos dejemos llevar de emocionalismo, de actitudes negativas, de actitudes opuestas a la fe, sino que aprendamos a vivir de una manera que podamos reflejar el amor de Cristo, que podamos enseñar el amor de Cristo a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Padre Celestial, que en esta tarde tomes el control, o en esta mañana, en esta noche, porque sé que muchos viven en diferentes países. Te doy, Padre, la gloria, Señor, toda la honra y toda la gloria por lo que sé que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Alabado y glorificado sea tu nombre, mi Dios amado. Sabemos que tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo sabes, todo lo conoces y estás siempre en todo lugar. Gracias, mi amado Rey de la Gloria, por la vida de mis hermanos, mis hermanas que se encuentran allí en sus sitios de trabajo, en la comodidad de su hogar. Pero tú estás allí, Señor. Dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estás tú, y lo creo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.